Hay una imagen que yo creo define a toda una generación en España, pero que en Extremadura tiene una dimensión casi mítica. Mm. La de los trenes de los años 50 y 60. Trenes abarrotados saliendo de estaciones muy pequeñas. Y en las ventanillas las caras de miles de jóvenes. Exacto. Con una maleta de cartón en la mano. Y no es una imagen de vacaciones, claro. Es la imagen de una despedida. Es la imagen de una fractura. Dejar atrás todo lo que conoces, pero no por elección, sino por pura necesidad. Ya. Esa maleta no solo llevaba ropa, llevaba la renuncia a un futuro en tu propia tierra. Exacto. Y esa imagen es precisamente el epicentro del análisis que vamos a hacer hoy. Vamos a sumergirnos en cómo fue la vida en Extremadura durante los casi 40 años del franquismo, de 1939 a 1975. Un periodo larguísimo. Larguísimo. Y para ello tenemos un texto histórico que intenta destilar esa época. Y lo hace con una contundencia, brutal. Usa solo 3 palabras clave para definirlo todo. Hambre, miedo y éxodo. Esas 3. Es que esas 3 palabras no es que describan la época, es que la diagnostican. Son causa y consecuencia a la vez. ¿Cómo es eso? Pues que el hambre y el miedo son la enfermedad, y el éxodo es el síntoma visible, es la hemorragia. Pues justo por ahí, por el diagnóstico. Vamos a empezar. El análisis sitúa el punto de partida justo al terminar la Guerra Civil. Claro, en el 39. Extremadura queda como una zona devastada, pero lo que se describe no es solo la destrucción física, sino la implantación de una paz que, se parece mucho a una ocupación. Una paz impuesta. Sí. La represión fue feroz. Fusilamientos, encarcelamientos, confiscaciones de tierras. Realmente. A la tierra. A la propiedad de la tierra. Ese es el factor clave que lo explica todo. Extremadura era una región de latifundios. O sea, muchísima tierra en muy pocas manos. Exacto. Una minoría casi feudal de terratenientes lo poseía casi todo. Para el resto, para cientos de miles de jornaleros, esto significaba una dependencia absoluta. Su vida entera dependía de que el señorito les diera trabajo. Por un jornal miserable. No había plan B, no había alternativa. Es que el análisis usa una frase que se te queda grabada. El campo era el corazón y la prisión de Extremadura. Es una imagen muy potente. El corazón, porque todo giraba en torno a él. Era la única fuente de vida. Pero la prisión, porque era un sistema del que no se podía escapar, con una mecanización casi nula, además. Trabajo manual de sol a sol y absolutamente precario. Una condena a la subsistencia. Y es en ese escenario casi medieval donde el régimen franquista decide lanzar su gran proyecto de propaganda para la región. El famoso Plan Badajoz. El Plan Badajoz. Sobre el papel, en los años 50, sonaba a revolución. Claro, la construcción de gigantescos embalses, una red de canales para transformar secanos en regadío. En Las Vegas del Guadiana, con la promesa de crear nuevos pueblos, asentar a miles de familias de colonos y, en teoría, romper con esa dependencia del latifundio. Justo. Y la propaganda funcionó a toda máquina. Franco visitando las obras, inaugurando pantanos. Se vendió como la prueba de que el régimen se preocupaba por las regiones más pobres, que traía el progreso. Pero al leer el análisis, te preguntas si el objetivo real no era tanto modernizar la región, como crear una fachada espectacular. Una gran obra pública para la foto. Eso. Una forma de decir, mirad lo que construimos, mientras por debajo las estructuras de poder seguían, pues intactas. Has dado en el clavo. Porque eso es precisamente lo que se destila del análisis. La gran pregunta es, ¿a quién benefició realmente toda esa agua? ¿Y la respuesta? Es demoledora. Los principales beneficiarios de los nuevos regadíos no fueron los jornaleros sin tierra, que era el problema de base. No. Fueron los grandes propietarios que ya tenían fincas en esas zonas. Vieron cómo sus tierras, antes casi yermas, multiplicaron su valor de la noche a la mañana. Gracias a una inversión pública masiva. Exacto. Para la mayoría, la modernización fue un espejismo que pasaba por delante, consolidando el poder de los mismos de siempre. Es de una perversidad increíble. Te venden un futuro brillante, pero ese futuro ya tiene dueños. Desde el principio. Y mientras tanto, ¿cómo era el día a día para esa inmensa mayoría que se quedó fuera? El retrato de la vida cotidiana es desolador. Lo es, porque se apoyan detalles muy concretos. Hablamos de viviendas de adobe o de piedra, a menudo sin un suelo en condiciones, solo tierra apisonada. Sin ventanas,
sin electricidad, sin agua corriente. Nada, sin el más mínimo saneamiento. Lo que hoy consideramos derechos básicos, en aquel momento eran lujos de ciencia ficción para la mayor parte de la población rural. Y la alimentación, claro, era un reflejo de esa precariedad. La dieta de supervivencia, pan, aceite y lo que se pudiera sacar de un pequeño huerto o un corral, si tenías la suerte de tenerlo. En un entorno así, con esta pobreza y la decepción de planes como el de Badajoz, uno se pregunta cómo se mantenía el orden, cómo se evitaba que todo aquello estallara. Pues se evitaba con un sistema de control social perfectamente diseñado que se sostenía sobre dos pilares. Dos pilares. Que lo vigilaban todo. Uno controlaba el alma y el otro el cuerpo. La Iglesia y la Guardia Civil. Me llama la atención que el análisis los ponga al mismo nivel, como dos caras de la misma moneda. Es que lo eran. Uno piensa en el control físico, la autoridad uniformada, pero el control de las ideas, el de la Iglesia, era igual de poderoso. Absolutamente. Y quizá más sutil, más penetrante. La Iglesia Católica no era solo una institución espiritual, era un brazo ideológico del régimen. El párroco del pueblo. Tenía una autoridad inmensa. Controlaba la moral pública, supervisaba la educación, una enseñanza basada en dogma, patriotismo franquista y sumisión, y marcaba el ritmo social. Ir a misa era casi una obligación. Era un acto de adhesión al sistema. No ir te convertía en sospechoso. Y el mensaje para las mujeres era inequívoco, resumido en el lema de la sección femenina. Dios, patria y hogar. Exacto. Su destino estaba predefinido y su ámbito era el doméstico, punto. Un control de las conciencias asfixiante. ¿Y si ese fallaba, o si alguien se atrevía a pensar diferente? Entraba en juego el segundo pilar, la Guardia Civil. Y ahí el mensaje era mucho más directo. Mucho más. El análisis habla de mantener el orden con mano dura. El miedo no era un efecto secundario del sistema, era la principal herramienta de gobierno a nivel local. El miedo como herramienta. Sí, la memoria de la represión de la posguerra estaba muy viva y el simple hecho de ser señalado como rojo o desafecto podía arruinarte la vida. A ti y a tu familia. Claro. Y esto se alimentaba con el arma más destructiva en una comunidad pequeña, la delación. El miedo al vecino. El miedo al qué dirán, que se convertía en miedo a la denuncia. Se creó un silencio impuesto, un círculo vicioso de parálisis social. Espera. Lo que me cuesta entender es cómo se aguantaba eso. Con esa pobreza, ese futuro bloqueado y ese control, no había focos de resistencia. ¿O el miedo lo anulaba todo? El miedo era increíblemente eficaz. Paralizaba casi todo. Pero sí existió una forma de resistencia, la única posible y la más masiva de todas. ¿Cuál? No fue una resistencia política, sino vital. Si no podías hablar, no podías prosperar y no podías vivir con dignidad. Te quedaba una última opción. Irte. Irte. La imagen del tren con la que empezábamos. La gran huida. Exacto. El éxodo masivo de los años 50 y 60 fue la respuesta individual y colectiva a un sistema invivible. El análisis lo califica de vaciamiento. Y no es una exageración. En absoluto. Algunos pueblos perdieron más de la mitad de su población en apenas una década. Es una sangría demográfica de la que la región nunca se ha recuperado del todo. Es que imagina lo que significa para un pueblo ver cómo desaparece toda una generación de jóvenes. Las escuelas se quedan vacías, las calles... Enmudecen. Es tremendo. Y se iban siguiendo las rutas del poco desarrollo que había en el país, hacia las zonas industriales de Madrid, Cataluña, el País Vasco... O incluso más allá, a Francia, Alemania, se convertían en mano de obra barata para las fábricas y la construcción. Pero lo que subraya el análisis no es solo el dato demográfico, es la herida cultural y emocional que esto provocó. El desarraigo. El desarraigo. Es una herida profundísima, porque muchos de los que se fueron mantuvieron un vínculo muy fuerte, enviaban dinero a casa, las famosas remesas. Que eran vitales para la supervivencia de los que se quedaban. Vitales. Pero claro, una cosa es enviar dinero y otra es vivir tu vida. Una gran parte de esa generación ya no regresó. Echaron raíces en otros lugares. Sus hijos nacieron allí. Se convirtieron, pues, en catalanes o madrileños con acento extremeño. Dejaron un vacío físico en los pueblos y un vacío emocional en las familias que perdura. Y ese proceso nos lleva directos al final del periodo. Pasan las décadas, llegamos a 1975. Muere Franco.
¿Se acaba la dictadura? Después de casi 40 años de ese sistema, con su propaganda, su control y su incapacidad para ofrecer un futuro, ¿cuál es el balance final para Extremadura según este análisis? Pues el balance es... es desolador y bastante inapelable. En 1975, a las puertas de la democracia, Extremadura seguía siendo una de las regiones más pobres y olvidadas de España. Y por extensión, de Europa Occidental. Claro. El atraso económico, la falta de infraestructuras más allá de las del Plan Badajoz, la dependencia de un sector primario poco productivo, nada de eso era fruto de la mala suerte. No era una casualidad. No. Era, y esto es lo crucial, la herencia directa de una dictadura que perpetuó una estructura social caciquil y que, al no ofrecer alternativas, condenó a su población. A elegir entre la miseria o el exilio. No había más. Vale, si juntamos todas las piezas, la imagen final es la de un puzzle terrible. Sí. Tenemos una estructura social casi medieval, el latifundismo, que es la raíz de la pobreza. Encima, el régimen monta un espectáculo de modernización, el Plan Badajoz. Que resulta ser más propaganda que solución, beneficiando a los de siempre. Exacto. Y para que ese sistema no se venga abajo, se impone un control social asfixiante. Con la Iglesia y la Guardia Civil usando el miedo y la sumisión como herramientas. Y ante ese panorama, la única válvula de escape es la huida, un éxodo masivo que desangra la región durante 20 años y deja una cicatriz de desarraigo que marca para siempre la identidad extremeña. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Porque el análisis nos ha dado una fotografía muy nítida, pero creo que resuena mucho más allá. Sí, y aquí es donde creo que está la reflexión más importante. Lo más revelador de este análisis es que el éxodo no fue una suma de decisiones personales. ¿No? Fue el único síntoma visible de una enfermedad profunda, una sociedad diseñada para que nada cambiara. La gente no se fue de Extremadura, huyó de un sistema que les negaba el futuro. Una huida hacia adelante. Totalmente. Y esto nos deja con una pregunta final que va más allá de la historia y nos interpela hoy. ¿Cómo se recupera una sociedad no ya de la pobreza económica, que es un reto inmenso, sino de las cicatrices invisibles que dejan décadas de silencio impuesto, de miedo interiorizado y de familias rotas por la inmigración? Esa herencia inmaterial es seguramente la más difícil de superar.